Ahora voy a explicar el tema de glucocorticoides o antiinflamatorios esteroideos o AIES. Y bueno, básicamente voy a responder todas estas preguntas de esta guía. Vamos a empezar primero con las formas en que se los llaman a los antiinflamatorios esteroides. Como dije antes, eran AIES, y dentro de eso están los glucocorticoides, los mineralocorticoides. Y tienen un origen que puede ser endógeno o exógeno. Endógeno es cuando la produce el mismo cuerpo. Algunos ejemplos son el cortisol o hidrocortisona, en realidad es la misma sustancia. Y después están los exógenos, que entre esos tenemos, por ejemplo, la dexametasona, la betametasona y otros que voy a nombrar después. Los sintéticos buscan imitar más o menos la función de los endógenos y potenciar las acciones antiinflamatorias y disminuir las mineralocorticoides. De ahí, ¿cómo es que se sintetiza este cortisol endógeno? Este es sintetizado por la glándula suprarrenal, por la corteza adrenal de la glándula suprarrenal, a partir del colesterol, y a medida que se van sintetizando se van liberando, no es que se almacenan dentro de la glándula. Y se sintetizan en respuesta a demanda, digamos. De ahí, otras sustancias, que son también hormonas y esteroides, son las mineralocorticoides y las hormonas sexuales. Todas esas tres sustancias son sustancias que sintetiza la glándula adrenal. De ahí, los estímulos que provocan la liberación de los glucocorticoides, de los AIES que estoy estudiando ahora, pueden ser dos. Por un lado pueden ser estrés mental, estrés físico, dolor, hipoglucemia o también exposición al frío. Todo eso puede provocar la estimulación del hipotálamo. También otro estímulo es el mismo reloj biológico que determina, hay algunos que tienen reloj biológico diurno, otros nocturnos y demás, y ese es el que va a determinar el ritmo circadiano, que es básicamente la variación de colesterol que va a haber durante el día. Hay animales que tienen una variación más pronunciada y otras que son como más estables las dosis de colesterol endógeno. Entonces, estas dos cuestiones, situaciones de estrés y demás, o el mismo reloj biológico, van a estimular el hipotálamo, y el hipotálamo va a producir ante esa estimulación la liberación de CRH, que es el factor liberador de corticotropina o hormona liberadora de corticotropina, la cual va a estimular la hipófisis, la adenohipófisis, la cual ante esa estimulación va a liberar corticotropina o ACTH, es lo mismo. Y esa ACTH va a estimular después, esto es todo el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, y esa ACTH va a estimular la corteza adrenal, que va a provocar la liberación de los glucocorticoides. Y esa estimulación entonces provoca la liberación de los glucocorticoides, y estos a la vez se van a regular las concentraciones, ya que a medida que haya mucha cantidad van a producir una retroalimentación negativa, es decir, van a inhibir su síntesis a través de la inhibición del hipotálamo y de la hipófisis. Y eso sería básicamente cómo es que se regula y cómo se libera, básicamente. Y después hay una diferencia. Viste que acá habíamos nombrado de que el estrés era una de las situaciones que provocaba la liberación de glucocorticoides. Bueno, hay una diferencia en la respuesta al estrés a corto plazo y a mediano y largo plazo. A corto plazo, el sistema que se activa es el sistema simpático, el cual va a provocar una estimulación que va a generar
la liberación de parte de la médula adrenal, no de la corteza, de parte de la médula adrenal, de catecolaminas, como la adrenalina y la noradrenalina, a la sangre. Y esas van a provocar los efectos que suceden durante las situaciones de lucha o huida, que van a permitir responder al estrés. Entre esas, por ejemplo, el aumento de glucemia, el aumento de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, de la respiración y del metabolismo. Después, en el caso de que haya un estrés que sea más a mediano o más a largo plazo, ahí va a haber más respuestas de parte de los AIES, de los glucocorticoides, no de los AIES, porque los AIES serían los fármacos. Bueno, de parte de los glucocorticoides, donde se va a estimular esto, y bueno, va a suceder esto que describí antes, el estrés a mediano o largo plazo va a provocar esta activación que va a provocar una estimulación de la corteza adrenal, provocando liberación de glucocorticoides, y esto van a tener efectos en todas las células del cuerpo, generando así diferentes situaciones que voy a describir en más detalle después. Pero bueno, entre esas está la retención y acción mineralocorticoides, que básicamente consiste en la retención de sodio, cloro y agua, la pérdida de ciertas sustancias como el potasio y el calcio. Debido a la retención de agua también va a aumentar la volemia y va a aumentar la presión sanguínea. También se va a favorecer la lipólisis y el catabolismo proteico, y eso también va a provocar un aumento de la glucemia, y también se va a aumentar la generación de glucosa en hígado y en músculo, y también se va a suprimir el sistema inmune. Estas son algunas de las situaciones que suceden ante la acción o liberación de los glucocorticoides y los mineralocorticoides en respuesta al estrés de mediano y largo plazo. Y la acción mineralocorticoide es como más considerado un efecto colateral, debido a que no es algo que busquemos. Por eso los sintéticos siempre se busca que tengan menor acción mineralocorticoide, porque estos provocan justamente la retención de sodio y agua. Eso puede generar edemas, y también la pérdida de sustancias como el potasio, que puede generar problemas en el corazón, y bueno, no es deseada. Y entonces eso sería básicamente las respuestas a esas situaciones. Después, un poco ya lo describí, pero bueno, vamos a entrar en más detalle en ciertas cosas que son importantes. Había nombrado el tema del reloj biológico y el ciclo circadiano. El reloj biológico, como digo acá, es el director de la orquesta, y el ciclo sería la melodía del cortisol. El reloj biológico va a determinar de que se sucedan así, por ejemplo, en caballos y en equinos, o sea que se produzca una mayor concentración o liberación de cortisol al comienzo del día, de cortisol endógeno, y es el que va a provocar en parte esto. Y por ejemplo, las vacas tienen un ritmo circadiano como más estable, o sea que tienen como una secreción claro, como que, a ver, va de nuevo. Animales diurnos, como el perro y el caballo, tienen mayor liberación al principio del día, porque es cuando tienen mayor actividad. Y el ciclo biológico de estos animales es ser diurnos, entonces esto va a determinar de que el ritmo circadiano, el ciclo circadiano, sea así, con un pico matutino. En vacas lo que sucede es que se considera que los valores son como más variables en el día, o sea, como que suben y bajan
entonces se considera que no tienen ciclo o que no está comprobado. Y después en los gatos no está del todo comprobado que tengan un ciclo circadiano, pero como son animales nocturnos, se considera un poco de que tienen como una liberación contraria a la de los animales diurnos, o sea que tienen mayor liberación de cortisol durante la noche. Y esto es importante tenerlo en cuenta al momento de los tratamientos con AIES, porque hay que respetar un poco la liberación endógena. Ya voy a explicar por qué. Y no es lo mismo, no es la misma concentración en todas las especies. Entonces esa sería la conclusión de esto. ¿Y sobre qué células actúan? Actúan sobre todas las células del cuerpo y eso provoca que tengan efectos en muchos sistemas. Y el mecanismo de acción a través del cual interactúan, digamos, estas sustancias con las células del organismo, pueden ser a través de dos vías. Una vía genómica, que es profunda y más lerda, más lenta, y una que es no genómica, que es más rápida pero más superficial. En el caso de la vía genómica, lo que sucede es de que como estas sustancias son liposolubles, ingresan a las células, lo hacen rápidamente, se unen en el citosol a receptores citosólicos y ahí el complejo hormonal receptor ingresa al núcleo donde va a ejercer una modificación del ADN, o sea, una transcripción de los genes que va a provocar la estimulación de determinadas proteínas y la inhibición de otras que van a generar después los efectos mismos de los glucocorticoides. Y relacionándolo con la acción antiinflamatoria, ya que estos son antiinflamatorios esteroides, lo que hacen es básicamente aumentar la síntesis de liposcortinas que después van a provocar una inhibición sobre las fosfolipasas, que son las enzimas que tenían acción en la cascada del ácido araquidónico, porque es la que actuaba, la fosfolipasa es la que actuaba sobre los fosfolípidos para poder liberar el ácido araquidónico, que es el sustrato sobre el que actúan las COX y las lipooxigenasas para poder obtener así los prostanoides, que son sustancias claves en la inflamación. Entonces, al disminuir esto, al detener toda esta cascada, disminuye la inflamación. Y después está la otra vía, que era la no genómica, que esta es más rápida y más superficial, porque lo que hacen directamente es unirse a receptores de membrana, más rápida, por eso tengo este dibujito, se unen a receptores de membrana, generan la apertura o cierre de determinados canales o la síntesis de segundos mensajeros, y así van a producir después el aumento de determinadas sustancias o disminución que van a generar los efectos que nombré ya. Y después, la diferencia que hay entre los glucocorticoides naturales y los sintéticos. Los naturales era, por ejemplo, el cortisol, el sintético o hidrocortisona, y los sintéticos eran otros que voy a nombrar ahora. La principal diferencia que tienen es que los endógenos o naturales son producidos por el cuerpo, cumplen funciones fisiológicas y tienen una potencia antiinflamatoria de valor 1, y también tienen efecto o actividad mineralocorticoide que se considera de un valor de 1. Y lo que se busca con los esteroides o glucocorticoides sintéticos es aumentar el poder antiinflamatorio y disminuir el efecto mineralocorticoide, porque este era indeseado, era el que provocaba la retención de sodio, cloro y agua
y una disminución de sustancias que son importantes para el cuerpo, como el calcio, el potasio, el fósforo. Y bueno, entonces, sobre esta sustancia se produce, o sea, a partir de los glucocorticoides endógenos suceden diferentes procesos o reacciones o modificaciones, las cuales permiten obtener los sintéticos, donde a partir, por ejemplo, de una deshidrogenación se obtienen la prednisona y la prednisolona, que son glucocorticoides intermedios en duración. Después, a través de la metilación se obtienen la meprednisona y la metilprednisolona, y a través del proceso de floración se obtiene la dexametasona, la betametasona y la flumetasona. Y estas sustancias, bueno, esto es básicamente lo que ya describí, esto de las modificaciones que sufren los endógenos para poder obtener los sintéticos, para poder aumentar la acción mineralocorticoide y disminuir la mineralocorticoide y aumentar la antiinflamatoria. Y bueno, según esto, también hay una diferencia en la duración de los mismos. Se lo puede agrupar en 3 tipos: los de acción corta, que duran 8 a 12 horas, los de acción intermedia, que duran 12 a 36 horas, y los de acción larga, que duran 36 a 72 horas. Los de acción corta son la hidrocortisona y la cortisona, y estos son los endógenos que tienen potencia antiinflamatoria de 1 y mineralocorticoide de 1. Después, los de acción intermedia, acá están los que se obtenían a través de la deshidrogenación, que era la prednisona y la prednisolona, y a través de la metilación, que era la meprednisona y la metilprednisolona. Y estos tienen una potencia antiinflamatoria mayor de 4 a 5 y una acción mineralocorticoide que más o menos va, ahí disminuye de 1 a 0,5 en este caso, 0,8, 0,5. Después están los de acción larga, que duran 36 a 72 horas, que esos son los que se obtenían a través de la fluoración, y entre eso está la dexa y la dexametasona, la betametasona, que tienen una acción antiinflamatoria de 25 a 30 y una acción mineralocorticoide nula, y la flumetasona, que tiene una acción antiinflamatoria de 40, o sea, muy alta en comparación al endógeno, y una acción mineralocorticoide nula. Estos son bien potentes. Y bueno, eso con respecto a las principales diferencias entre los naturales y los sintéticos. Y algunos ejemplos y la duración de los mismos. Tengo que acordarme estas modificaciones: deshidrogenación, metilación, floración, que la acción mineralocorticoide es colateral o indeseada. Después, la diferencia que hay en las acciones que tienen estas sustancias, ya sean endógenas o sintéticas, en realidad son similares, pero bueno, aumentan o disminuyen un poco la potencia antiinflamatoria o mineralocorticoide. Y entonces la acción fisiológica que tienen los AIES, las agrupo así para acordarme, que por un lado tienen acción en el metabolismo, provocando síntesis de glucosa en el hígado y en el músculo. Eso se denomina gluconeogénesis. También estimulan el catabolismo proteico en los músculos. Después también provocan lipólisis, o sea, liberan grasas hacia la sangre
degradan la grasa y la liberan hacia la sangre, o sea que tienen acción hiperglucemiante, o sea aumentan la glucemia. Bueno, también tienen acción hiperglucemiante, o sea que aumentan la glucemia pero no estimulan el uso de la glucosa. Y después, sobre el equilibrio electrolítico también tienen efecto. Esto sería por el efecto mineralocorticoide. Por un lado, como dije antes, estimulan la retención de sodio y cloro y eso provoca también mayor retención de agua, aumentando también la bulimia. Y después estimulan también se produce también estimulan la pérdida de calcio y de potasio. Y debido a que inhiben la ADH, también provocan signos de poliuria, que es un aumento de la frecuencia y la cantidad de orina, y polidipsia, que es un aumento en la cantidad de veces que toman agua. Después, en el caso de los fetos, también aumentan o estimulan la síntesis de surfactante sobre los huesos debido a la pérdida de los minerales, provocan un debilitamiento de los huesos, porque se pierde calcio, se pierde potasio, retardan la cicatrización, y después también mantienen la microcirculación y también aumentan la permeabilidad vascular, lo que es importante en el caso de ellos para poder prevenir isquemias. Y después, por último, también son importantes en el mantenimiento de la homeostasis, debido a que cumplen muchas funciones fisiológicas, y responden, como describí antes, al estrés a mediano y largo plazo. Son sustancias que participan en esas respuestas fisiológicas. Y como actúan en muchas células del cuerpo y por lo tanto actúan en muchos sistemas, si lo usan de forma prolongada, hay ciertos efectos que provocan, que a nivel general se pueden decir, por ejemplo, debido al catabolismo proteico y a la lipólisis, se provoca que tengan debilitamiento de los músculos y también la piel se vuelve más fina. Después, debido a la retención de sodio y de agua, aumenta la bulimia y se produce una hipertensión. Debido también a la inmunosupresión, que no sé por qué no está acá, tendría que agregarla, provocan una bajada de las defensas. Y también, debido al efecto que tienen en el sistema nervioso central, a la larga pueden provocar trastornos del comportamiento, aumento del apetito, euforia o depresión, dependiendo de la especie. O sea que, en conclusión, si bien tienen funciones que están buenas, como la función antiinflamatoria, a largo plazo tienen muchos efectos que hay que tener en cuenta. Provocan entonces una complicación metabólica sistémica porque tiene efecto en varios sistemas. De ahí, esos serían como los efectos indeseables. Ahora, con respecto a la acción farmacológica que tienen los AIES, los agrupo de la siguiente manera. Tienen acción antiinflamatoria y también bajan las defensas. Antiinflamatoria, importante en inflamación aguda o crónica. También acción cardiorrespiratoria en sistema nervioso central y a nivel endocrino. Entonces, como dije, antiinflamatoria, cardiorrespiratoria, endocrina y en sistema nervioso central. Un poco ya lo describí, pero bueno, estas son las acciones o efectos farmacológicos de los AINES. O sea, ¿para qué se los usa en tratamientos farmacológicos?
Por un lado, el más importante es el de la acción antiinflamatoria, ya que a través del efecto de la vía genómica y no genómica provocaban un aumento de la lipocortina, y esa va a inhibir a la fosfolipasa 2 y eso va a disminuir también la síntesis de prostanoides, que son los que participaban en la inflamación. Y ese es el principal mecanismo de acción de los AIES, ya que inhiben, todo esto inhibe la cascada del ácido araquidónico, que es el que provoca o que tiene funciones de la inflamación. Y después, con respecto al sistema inmune, también tienen, dentro de esa acción antiinflamatoria, también disminuyen, a través de esos procesos, disminuyen también la respuesta inmune celular principalmente y la síntesis de interleucinas, que son importantes para la inflamación. Y eso es importante tenerlo en cuenta en infecciones que sean por causas bacterianas o virales, ya que el uso de los AIES van a provocar una bajada de defensas que, si tienen una infección bacteriana, va a provocar de que las bacterias puedan invadir más fácilmente. Pero no todo es desventaja, sino que también son una ventaja de esta bajada de la respuesta del sistema inmune celular en casos de enfermedades autoinmunes o crónicas, inflamaciones crónicas. También en trasplantes se lo usa para poder disminuir el rechazo que va a tener el cuerpo a tejidos que son externos, para que se puedan adaptar. Después está la acción cardiorrespiratoria, que tiene, por un lado, un efecto inotrópico y cronotrópico positivo, cronotropismo y inotropismo positivo, o sea que aumentan la frecuencia cardíaca y aumentan la fuerza de contracción, y también provocan hipertensión debido al aumento de volemia y demás que describí antes, a través de la activación del sistema renina-angiotensina, y sensibilizan los receptores beta-adrenérgicos que se encuentran en el corazón, o sea que hacen que las catecolaminas tengan mayor efecto la sensibilizan al receptor, entonces a la misma dosis van a tener mayor efecto, y eso también tiene como un efecto complementario en el inotropismo y el cronotropismo positivo, debido a que van a estimular, se van a unir las catecolaminas a los receptores beta-adrenérgicos y van a estimular más esas acciones. Después, sistema nervioso central provoca dependencia, aunque eso es más en humano. Después, dependiendo de la especie, van a provocar bienestar o euforia. Sí, bienestar o euforia. O también en gatos es frecuente que se produzca depresión, trastornos, y bueno, esos son trastornos del comportamiento. También pueden aumentar el apetito, lo que puede provocar de que engorde. Detienen las convulsiones, ya que disminuyen el umbral convulsivo, y protegen de la hipoxia o la isquemia, debido a que aumentaban la permeabilidad vascular, y uno de los efectos era el mantenimiento de la microcirculación. Y esto es, esto se busca en el caso de shock hipovolémico, porque la isquemia puede dañar el sistema nervioso central. Y después, con respecto al sistema endocrino, tienen efectos diabetógenos debido a que aumentaban la glucemia en sangre, pero no estimulaban el uso de las células, o sea que puede provocar de que diabetes subclínicas, o sea, sin signos, pasen a ser clínicas, empiecen a tener signos, y suprimen o inhiben la liberación de varias hormonas. Entre esas ejercen una supresión del eje hipotálamo-hipófisis, inhibiendo la liberación de de la CRH y así también de la ACTH,
y de otras hormonas que son importantes, como la ADH, teniendo efectos también. Esta era la disminución de esta es lo que provocaba la poliuria, la polidipsia. Después también la GH, al disminuirla, también provoca después efectos colaterales como afecta el crecimiento. TSH, FSH, al disminuirlas también provocan problemas reproductivos. Y bueno, todas estas disminuciones del endocrino provocan efectos indeseables que voy a describir con más detalle después. Entonces esta sería como la acción farmacológica de esto.